Hoy ponemos en marcha una nueva sección. En ella vamos a tratar los aspectos de normativa y homologaciones que deben cumplir las prendas que utilizamos para andar en moto. Y como primer capítulo de esta nueva sección, vamos a arrancar con uno de los elementos más importantes. No es el más importante, porque está claro que es el casco, pero sí, digamos, el segundo más importante, y que no es otro que los guantes. ¿Sí? ¿Perdona? ¿Qué? Efecto giroscópico. Hola giroscópicos trastornados, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traemos un tema de interesante actualidad, y es el uso obligatorio de los guantes por parte de la DGT. Bueno, realmente no es tanto de actualidad porque ya se lleva varios años hablando sobre ello. Y vaya por delante que yo considero que no deberían obligarnos a llevar los guantes, pero no porque no sean necesarios en la moto, es que todos deberíamos usar guantes sin excepción, y de esta forma nadie nos tendría que obligar a hacerlo. Pero claro, de repente ves por ahí gente que se le olvida, que ahora no lo pongo, que ahora hace calor, y lo que pasa siempre, cuando sufres una caída, lo primero que pones en el suelo son las manos. Y yo me pregunto, ¿esa gente que va en moto sin guantes nunca se ha caído en bicicleta, aunque fuese de pequeño, y se ha desollado las manos? Entonces, ¿cómo se le puede ocurrir que a 70 por hora no le va a pasar nada si se cae sin guantes? Pero bueno, eso sería para hablar en otro vídeo, y tampoco quiero ahora alargar y que se desvíe el tema. Volviendo a lo que quería decir, vamos a hablar sobre guantes, y vamos a hablar sobre la normativa que tienen que cumplir los guantes. Esta norma en concreto es la N13594, y es la que veremos cuando compramos un guante homologado que está en la etiqueta interna. Desde 2018 todos los guantes de moto tienen que cumplir una normativa, es la EN 13594, y está englobado dentro de lo que son las EPIs, elementos de protección individual, como los que hay que poner para estar en una industria, es decir, el casco, los guantes, el calzado de seguridad, las gafas. Entonces, cuando nosotros compramos un guante homologado, en la etiqueta interna del propio guante nos va a venir marcada que ha superado todas las pruebas de homologación la EN 13594, pero además dará otro tipo de información. Esa etiqueta, un ejemplo de etiqueta os voy a poner por aquí. Como podéis ver, se trata de un pictograma muy sencillo en el que en la parte de arriba aparece dibujado un motorista. Esto quiere decir que es un guante desarrollado para circular en moto, no para fregar, por ejemplo, porque alguno incluso sería capaz de andar con guantes de fregar. Y luego en la parte de abajo tenemos otros dos cuadritos en el que uno nos indica un número, que puede ser 1 o 2. El 1 es que tiene un nivel 1 de protección y el 2 es que tiene nivel 2 de protección. Y la diferencia entre el 1 y el 2 es cuando hacen las pruebas de homologación, que hace una prueba adicional. Esa prueba adicional lo que quiere decir es que se ha testeado el guante un paso más allá y por lo tanto ofrece una protección superior. Y luego en el otro lado tenemos otro cuadro que aparece marcado o en blanco o con las letras KP. Cuando aparecen las letras KP quiere decir que tiene protección para nudillos. Hay guantes en ciudad que no tienen ningún tipo de protección en nudillos, es decir, simplemente llevan protecciones de a lo mejor de cuero, protecciones blandas o algo así. Y luego están, por ejemplo, los que tengo aquí, guantes con unas protecciones duras en los nudillos, ¿vale? En este caso son de fibra de carbono, pero pueden ser de un montón de materiales. Entonces, eso es lo que nos va a marcar ese KP, que tiene o no tiene protección para nudillos. ¿Cuáles son las pruebas que tiene que superar un guante de moto para decir que ha conseguido pasar la normativa N13594? Pues en total son 6, o diríamos 6 más 1, porque la una es esta prueba adicional que hacen algunos fabricantes para ver si su guante cumple o no el nivel 2 de protección, es decir, un nivel más alto. Yo os voy a contar cuáles son las 6 pruebas a las que se somete en el casco. Bueno, repito, 6 no, 6 más 1. Y como mientras os estoy diciendo las pruebas, pues me imagino que no os apetece estar viendo mi cara todo seguido, os voy a poner un vídeo muy interesante de Held de cómo se fabrica un guante de moto, ¿vale? Así veis cómo se fabrica un guante completamente desde cero, un guante con protecciones por todos lados. Y mientras tanto me vais escuchando y os voy diciendo las pruebas, que además son muy sencillas de entender.
Pues bien, lo primero que se hace es medir la longitud del puño. Esto es, medir desde donde tenemos la muñeca hasta donde acaba el guante. Si esa cifra es inferior a 15 milímetros, se considera que es un guante de nivel 1, pero si esa distancia tiene un mínimo de 50 milímetros, entonces es un guante nivel 2. La siguiente prueba es de sujeción. Lo que se prueba aquí es que el guante no se va a salir de la mano una vez que está bien colocado y ajustado. Para ello lo que se hace es colocar el guante en una especie de mano falsa, aunque realmente es una mano sin dedos. Una vez colocado el guante correctamente, dos de esos dedos se unen a un cilindro que va a empezar a tirar y a medir cuánta fuerza está ejerciendo antes de arrancar el guante de lo que sería de la mano. Para que un guante sea considerado nivel 1, debe aguantar por lo menos 27 newton de fuerza, y para que sea de nivel 2 debe llegar hasta los 52 newton de fuerza, y esto al menos durante 30 segundos. Y ahora en este momento que vamos a empezar a hablar de newton y eso, seguramente los que no conozcáis mucho de física diréis, vale, pero ¿un newton cuánto es? Para que nos hagamos una idea, 10 newton, o realmente 9,8 newton, es la fuerza que hace tu brazo para que un peso de 1 kilo, es decir, un paquete de garbanzos de 1 kilo, no se caiga al suelo. Es decir, para que esté en equilibrio. Ni lo levantas ni lo dejas caer, lo mantienes en equilibrio. Bueno, pues ahí estás haciendo 9,8 newton. Imaginaos, 27 newton es 2 veces y algo la fuerza que estás ejerciendo aguantando ese paquete. Y con 52, pues ya vamos a más de 5 veces la fuerza necesaria para sujetar. Es decir, sería como si estuvieses aguantando 5 kilos, porque al final es proporcional. La siguiente prueba es la resistencia al desgarro, donde se prueban diferentes partes del guante y cómo se rompen cuando ejerces tracción contra ellos. Hay diferente para la zona de la palma, para la zona posterior del guante y también, que es muy importante, para las zonas de las horquillas de los dedos, es decir, donde se une un dedo con otro. Esto lo que se hace es, pues al final, sujetar el guante en unas mordazas y tirar de ello. Con el nivel 1 tiene que aguantar por lo menos, dependiendo de la zona, 25 o 18 newton de fuerza. Y luego, si queremos ir a un nivel 2, pues ya tiene que aguantar entre 25 y 35 newton de fuerza. Todo depende de qué zona del guante estemos hablando. La prueba de la resistencia de la costura es muy importante, porque si está fabricado con un hilo normal, lo más probable es que se rompa y nos deje una parte de la mano al aire, y entonces eso va a ser un desastre y nos va a destrozar la mano en cuanto rocemos por el suelo. Lo que se hace aquí es coger, otra vez de nuevo, con 2 pinzas y poner una costura en el medio y empezar a tirar, y se repite durante 3 veces. Se hace 3 pruebas diferentes. La resistencia se calcula dividiendo la fuerza registrada en el momento en el que se rompe con la longitud de la costura. Si hablamos de un guante nivel 1, las costuras principales, que son las que forman el guante, vamos a decir la estructura del guante, tienen que resistir un mínimo de 6 newton por milímetro, y las de los dedos 4 newton por milímetro. Cuando nos vamos a nivel 2, las uniones deben resistir 10 newton por milímetro y las de los dedos 7 newton por milímetro. Luego viene la prueba más importante de todos, que es la resistencia a la abrasión. Al final esto es cuando te caes y empiezas a arrastrar por el suelo, cuánto es capaz de aguantar el guante antes de que se deshaga, se perfore y lo siguiente que va a rozar por el suelo es tu mano. Aquí lo que se hace es colocar el guante sobre una cinta móvil que es de material abrasivo y mirar a ver cuánto tiempo tarda en hacerse un agujero. Para que un guante sea considerado que aguanta un nivel 1 de abrasión, debe estar por lo menos arrastrando durante 3 segundos sin perforarse. Eso es el mínimo, y la media de la suma de las 3 pruebas no debe ser inferior a 4. Cuando es un guante de nivel 2, como mínimo tiene que resistir 6 segundos arrastrando, y la media de las 3 pruebas tiene que llegar por lo menos hasta 8 segundos o más. Luego tenemos la protección contra los nudillos, que esta, como os decía, que no es necesario que cumplan todos los guantes. De hecho, es opcional para los guantes nivel 1, pero es obligatorio para los guantes nivel 2. Aquí lo que se hace es colocar el guante con un yunque y se le deja caer encima un peso de 2,5 kilos. Pues bueno, se registra la fuerza que es transmitida a través del protector. Un guante de nivel 1 que quiera pasar esta prueba de forma opcional no puede transmitir más de 9 kN, mientras que un guante de nivel 2 no puede transmitir más de 4 kN. Aquí es al revés, pensar que es una fuerza que es lo que nos transmite, por lo tanto nos tiene que transmitir lo menos posible, y entonces en ese caso esa es la diferencia. Repito, nivel 1 7 kN, nivel 2 4 kN. Luego también se comprueba que el cuero no se ha rasgado durante las pruebas y todo eso, porque si no significa que el material con el que está fabricado no es lo suficientemente resistente y ese guante directamente ya no superaría la homologación.
Y para acabar, solo un pequeñito apunte. Hoy en día existen guantes de muchos precios y de muchos estilos y de muchos tipos y de muchas marcas. Todas marcas reconocidas que llevan esta normativa a rajatabla y la superan. ¿Qué está pasando últimamente? Que mucha gente, porque quiere comprarse unos guantes de tal y tal marca, pero son muy caros, se van a comprar réplicas, ya sabemos, en AliExpress o webs parecidas. ¿Qué ocurre? Que esos guantes la mayoría de las veces no han superado la normativa y por lo tanto no sabemos cómo va a reaccionar en un accidente. Lo que no podemos hacer es comprar un guante porque sea muy molón y porque quede muy bien en las fotos, pero como no tenemos dinero para comprar el real, pues compremos una réplica de dudosa procedencia, ¿vale? Porque eso puede ocurrir, que nos vamos a caer, el guante se va a deshacer y lo siguiente son las manos. Y el guante tiene reemplazo si se rompe, pero las manos, si pierde los dedos, no nos crecen como el rabo a las lagartijas. Y ahí ya no hay nada que hacer. Y a partir de ese momento, las fotos de las manos sí que van a ser feas cuando hay abrasiones, quemaduras o faltas de dedos. Entonces, habiendo tanta variedad de fabricantes y tanta variedad de precios, podemos elegir un guante que se ajuste a nuestro presupuesto o a nuestras necesidades. No es lo mismo un guante corto, porque necesitamos un guante para andar por ciudad y no necesitamos ir a un guante largo como este, o un guante deportivo o de circuito. No es lo mismo. Y también no nos interesa a lo mejor que sea un guante que resista la lluvia, porque en mojado no vamos en moto, o otros que usan la moto todo el año necesitan un guante que sea impermeable. Ahí tenemos que buscar las necesidades y tenemos que buscar efectivamente el presupuesto. Ahora hay guantes por 50 euros, con un nivel de protección de 1, pero son suficientes. Entonces, querer gastarse 25 euros en una réplica de un guante de marca de AliExpress y no gastarse 50 euros en un guante bueno, o no voy a decir bueno, pero voy a decir que al menos cumple la norma, es una barbaridad. Y esto es lo mismo que cuando hablamos del casco Lidl, el hecho de que era un casco homologado y decíamos, siempre es mejor tener este casco, que es barato y homologado y que sabemos además su procedencia, que tener un casco con 15 años de antigüedad que se cae a cachos y que la calota está dura y que se va a quebrar en nada. Entonces, hagamos las cosas con un poco de cabeza, ¿vale? Y pensemos que al final la única forma de protegernos y la única forma de conservar nuestras manos es así. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no os pienso dar más la paliza. Por favor, si no os habéis suscrito, os podéis suscribir, darle a me gusta, no me gusta, la campanita. Con ese pequeño gesto conseguís hacer que el canal siga creciendo y que yo pueda seguir subiendo contenidos interesantes como este sobre la normativa de guantes que muy pocas veces y en muy pocos sitios te cuentan. Y aprovechad en los comentarios y me dejáis vuestras opiniones sobre algunos guantes, si habéis tenido problemas con ellos, si habéis tenido una caída, cómo han resistido, porque yo los leo todos, os contestaré y además habrá otra gente que seguramente los lea y le pueda aportar conocimientos o experiencias para más adelante, pues a lo mejor tomar decisiones. Así que nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, giroscópicos trastornados.